Vi el debate, efectivamente, lo he visto enterito. Me ha parecido súper, súper, súper interesante. O sea, un debate muy distinto, ¿vale? No es el típico debate pues ahora el teísta habla del ajuste fino y no sé, y de cosas así mucho más populares y tal. Y luego el ateo viene con que ¿y quién causó a Dios? Y el problema del mal y el sufrimiento y los niños que sufren y los terremotos y no sé qué, sino que realmente fue muy diferente. O sea, Carlos propuso la tercera vía, cosa que me sorprendió muchísimo. Yo no hubiera tirado por ahí ni de broma, pero me gustó cómo lo hizo. Y luego Aristarchus me gustó mucho también como, vamos, en el fondo estuvo planteando objeciones realmente de nivel que obviamente yo no creo que funcionen en último lugar, pero eso no quita que sean objeciones que realmente, coño, que te hacen pensar realmente y te hacen ver a ver exactamente cómo cuadrar todas estas cosas y tal, ¿no? Y estaba súper bien. Yo creo que lo más interesante, si a vosotros os parece bien, es que reaccionemos directamente al alegato de entrada de Aristarchus, porque obviamente ahí es donde yo voy a tener más que decir. O sea, al final, como Carlos presenta la tercera vía, no tengo nada que decir, me parece bien desde un punto de vista técnico, o sea, no estoy en desacuerdo con nada de lo que dice, que yo recuerde, vamos, al menos, pero sí que él, obviamente, lo que dice Aristarchus, no estoy de acuerdo, porque si no, no sería teísta clásico, ¿no? Entonces, me parece más interesante reaccionar directamente a eso. Una cosa que quiero decir, aunque no hace falta ya, porque vosotros lo sabéis, pero esto como luego va a YouTube, es bueno decirlo, Aristarchus es un amigo, yo lo aprecio un montón. Aquí discuto ideas, nada de lo que voy a decir va en contra de su persona ni nada. Es más, solamente tengo cosas buenas que decir de su persona y de su alegato inicial, porque, como decía antes, yo estoy ya muy cansado de escuchar debates entre teístas y ateos en el que pues, el ateo básicamente va con las objeciones de siempre, que es el problema del mal, el sufrimiento, y pues es muy refrescante que Aristarchus venga con argumentos de nivel que se están discutiendo hoy en día en filosofía de la religión contemporánea y que se están publicando papers, vamos, cada trimestre sobre estos argumentos, ¿no? O sea que en ese sentido, chapo Aristarchus por hacer los deberes, básicamente, por elevar el nivel de la conversación y ya está. Lo único que obviamente no estoy de acuerdo y entonces voy a reaccionar sin más y a decir exactamente dónde creo yo que estos argumentos hierran el tiro, ¿no? En este primer turno yo no voy a responder todavía a los argumentos que ha presentado Carlos a favor de la existencia del Dios del teísmo clásico, sino que voy a presentar mis argumentos en contra de la existencia de dicho Dios. Mi primer argumento se basa en la incompatibilidad entre dos atributos asociados al Dios del teísmo clásico. Por un lado, el atributo de ser absolutamente simple y por el otro, el de estar dotado de libre albedrío contrafáctico. Es decir, la idea de que Dios podría haber hecho algo distinto a lo que ha hecho si hubiera querido. Si Dios es absolutamente simple y por lo tanto no hay en él composición de sustancia y accidente, entonces todo en él es su sustancia, que forzosamente es idéntica en todos los mundos posibles. Esto supone un problema porque el teísmo clásico también afirma que Dios está dotado de libre albedrío contrafáctico, entendiendo como tal el hecho de que Dios pueda decidir obrar de una manera en lugar de obrar de otra manera. Por ejemplo, el teísta clásico afirma que Dios está dotado de libre albedrío en el sentido en que Dios, si bien ha creado este mundo, podría haber creado otro mundo en lugar de este, o podría no haber creado ningún mundo. El problema concretamente viene cuando el teísta clásico sostiene que la explicación para que Dios cause A en lugar de causar B la encontramos en Dios, es decir, la encontramos en el hecho de que Dios ha decidido causar A en lugar de decidir causar B. Esto es absurdo porque la simplicidad divina implica que Dios sea totalmente idéntico en el caso en que causa A y en el caso en que causa B. Por lo tanto, la explicación para que se haya causado A en lugar de que se haya causado B no puede estar en Dios, porque Dios es idéntico en ambos casos. La mente divina tiene el mismo contenido exacto en ambos casos, sin ninguna diferencia en absoluto. Además, como bien dice William Lane Craig, que no es teísta clásico, si Dios es idéntico en todos los mundos posibles y Dios es su conocimiento, entonces Dios conoce lo mismo en todos los mundos posibles. Así que si en un mundo posible Dios conoce que yo hoy he comido macarrones, entonces Dios conoce eso mismo en todos los mundos posibles, lo cual implica
que solo hay un mundo posible, es decir, el mundo en el que yo he comido macarrones. Esto implica claramente el fatalismo. Bien, lo que acabo de exponer de manera muy resumida es el famoso problema del colapso modal. Soy consciente de que muchos teístas clásicos han abordado ya este problema y que han tratado de buscarle diversas soluciones. Por ejemplo, el teísta clásico y doctor en teología Stephen Nemes. Que, perdón, ya no es teísta clásico. Nemes ya no es teísta clásico. Lo era antes, pero ha cambiado de opinión y ya no es teísta clásico. Pero esto sin más, esto es algo que yo sé porque soy muy friki, pero si no estás como súper metido en la discusión no se sabe. Pero era teísta clásico y lo dejó de ser hace un año, una cosa así, muy poquito. Vale, vamos a continuar un poquito más porque quiero que termine de cerrar esta idea del colapso modal para luego comentarlo, pero básicamente es el argumento del colapso modal, ¿vale? O sea, si Dios es absolutamente simple y por tanto idéntico en todos los mundos posibles, no puede ser que tenga efectos diferentes, sino que si Dios es idéntico en todos los mundos posibles, también sus efectos tienen que ser idénticos en todos los mundos posibles. Por tanto, tenemos colapso modal en el sentido de que como Dios es necesario, sus efectos también van a tener que ser necesarios y en concreto este mundo como efecto de Dios va a tener que ser necesario, ¿vale? Y luego ahí en medio ha metido un pequeño argumento un poco distinto que tiene que ver con el conocimiento que luego también intentaremos tratar, ¿vale? Vamos a continuar para dejarle cerrar la idea. A ver, un segundo. Vale. Argumenta que el problema del colapso modal no sería exclusivo del teísmo clásico, sino que lo tendría cualquier persona que, por un lado, afirme que hay una parte contingente de la realidad que está causada por una parte necesaria de la realidad y, por otro lado, no niegue lo que se llama el principio de difference principle, el principio de diferencia, que es el principio según el cual si hay una diferencia en un efecto, tiene que haber, para explicarla, una diferencia en su causa total. Bien, por falta de tiempo no puedo exponer en esta primera intervención mi réplica al argumento de Stephen Nemes, pero si Carlos recurre a su argumento, pues lo haré posteriormente, para demostrar que el colapso modal sí que es un problema para el teísmo clásico y no para otras posiciones como las que yo mantengo. Bien, mi segundo argumento es que en cualquier caso un ser absolutamente simple no puede conocer una pluralidad de cosas. Esto es innegable si... Vale, aquí hemos entrado al segundo argumento, ¿vale? Por tanto, vamos a dejarlo ahí. Vale, genial. Autores que hay que leer en el tema del colapso modal. Dos principalmente, uno es Stephen Nemes, aunque solamente publicó ese paper en el que habla del difference principle, ahora os explicaré lo que es, y luego especialmente Christopher Tomaszewski. Christopher Tomaszewski es el que inicialmente, o sea, el que más ha publicado sobre esto desde el punto de vista del teísta clásico, ¿vale? Aunque básicamente, en el fondo la defensa es la misma, ¿vale? Colapso modal, ¿vale? Vamos a reiterar un poquito la idea del colapso modal. Es la idea de que como Dios es necesario y necesariamente idéntico en todos los mundos posibles en el teísmo clásico, debido a la doctrina de la simplicidad divina, no puede ser que sus efectos sean distintos en distintos mundos posibles, ¿vale? Por tanto, si Dios es idéntico en todos los mundos posibles y necesario, pues sus efectos también van a tener que ser idénticos y necesarios. ¿Cómo se resuelve esto? Básicamente negando directamente el difference principle, ¿sí? Lo que aquí acaba de decir es la solución al colapso modal. Tienes que negar el principio de diferencia, que básicamente lo que te está diciendo es que una diferencia en el efecto implica una diferencia en la causa. Entonces, el teísta clásico lo que tiene que decir es, no, yo no acepto este principio. O más matizadamente, lo voy a aceptar para las criaturas, porque las criaturas son seres compuestos de acto y potencia y tal, aunque ahora os voy a mencionar que yo creo que ni siquiera hay que aceptarlo en general para las criaturas. Pero bueno, el teísta clásico podría decir, lo acepto para las criaturas, pero no lo voy a aceptar para Dios, que es acto puro, ¿sí? Que no tiene ningún tipo de composición. ¿Vale? Pero claro, si tú niegas el principio de diferencia, ya está, ya no tienes colapso modal, porque puedes tener una causa que siendo idéntica en distintos mundos posibles, tenga diferentes efectos. O sea, que de una misma causa, sin ser diferente, tenga diferentes efectos en distintos mundos posibles, ¿vale? ¿Por qué digo que me parece que incluso hay que negarlo para las criaturas? Bueno, yo creo que cualquier persona que acepte que
hay instancias de causalidad indeterminista en el mundo, tiene que negar el difference principle. Porque al final la causalidad indeterminista es eso, es que una causa pueda producir el efecto A o el efecto B con cierta probabilidad, pero manteniéndose idéntica como previa a la causalidad, ¿no? Previa a la causación. Y los dos ejemplos típicos, pues son, a ver, pues la libertad, ¿vale? O sea, yo creo que cualquiera que acepte una noción mínima de libertad va a tener que negar el difference principle, porque al final tú lo que estás diciendo cuando, o sea, yo qué sé, me he hecho un café, ¿vale? Me he hecho un café, pero antes de decidir hacerme el café, podría haber decidido no hacerme el café, pero para yo poder decir esto, tiene que ser verdad que yo, digamos, manteniéndome idéntico, pueda tomar dos decisiones diferentes. Y al final eso es la libertad. Pero entonces tengo que negar el difference principle, el principio de diferencia, con respecto a los agentes libres, porque los agentes libres pueden producir efectos diversos partiendo de un punto en el que son intrínsecamente iguales. Otro punto, cuestiones de causalidad más indeterminista que uno se puede encontrar en la cuántica o en la desintegración radiactiva, ¿no? O sea, un átomo radiactivo, ¿no? Tiene cierta probabilidad de mantenerse integrado, ¿no? O de desintegrarse. Pero entonces eso significa que la misma cosa, manteniéndose idéntica, ¿sí? O sea, sin ninguna diferencia en distintos mundos posibles, puede producir o el efecto de haberse desintegrado o que no se haya desintegrado. Entonces, en ese sentido, yo creo que simplemente cualquiera que acepte que hay causalidad indeterminista tiene que negar el principio de diferencia. Y luego está el tema de que, o sea, en la literatura se dice, o sea, se discute sobre todo el tema del colapso modal con referencia al teísmo clásico, pero en el fondo yo no creo que tenga nada que ver con el teísmo clásico. O sea, creo que el mismo problema del colapso modal lo tienen los teístas neoclásicos y en el fondo cualquier persona que piense que hay una relación de causalidad entre algo necesario y algo contingente. Como por ejemplo piensa Graham Oppy, ¿vale? O sea, Graham Oppy, ateo, naturalista, piensa que hay un estado inicial del universo que es necesario, que da lugar a efectos contingentes. Entonces, cualquier persona que piense que hay una relación causal o de dependencia o de fundamentación entre algo necesario y algo contingente, ¿no? Entre la primera causa necesaria y el primer efecto contingente, tiene que negar el principio de diferencia porque si no tiene el colapso modal, tiene el mismo problema de colapso modal. Entonces, no es nada que tenga que ver con la simplicidad divina per se, sino es algo que tiene que ver con cómo es la conexión causal entre lo necesario y lo contingente. Y lo que hay que decir es que la conexión causal no es determinista, no es necesitarista, sino que es precisamente indeterminista, ¿no? Y ahí simplemente se resuelve. Yo he seguido viendo el debate y en ningún momento tiene la oportunidad de Aristarchus, por eso me hubiera gustado que estuviera aquí, en ningún momento tiene la oportunidad de Aristarchus de explayarse en cómo él cree que el ateo pluralista puede evitar el colapso modal sin negar el difference principle, pero vamos, yo estoy convencidísimo de que no lo puede hacer. No lo puede hacer como mínimo sin abandonar el PRS, ¿sí? Sin abandonar el principio de razón suficiente. Claro, uno podría decir, no, hay un fundamento necesario y una causa necesaria, pero el primer efecto contingente es incausado. ¿Vale? Entonces ahí estás negando el PRS porque estás afirmando la existencia de cosas contingentes incausadas y has evitado el colapso modal. Pero has evitado el colapso modal justamente abandonando la idea de que hay una conexión causal entre lo necesario y lo contingente. Pero si tú planteas que hay una conexión causal entre lo necesario y lo contingente, a menos que niegues el principio de diferencia, vas a tener colapso modal. Vas a tener colapso modal porque lo necesario es idéntico en todos los mundos posibles, ¿sí? Pero si su primer efecto es contingente, es distinto en distintos mundos posibles. Por tanto, no puede ser que sea verdad en un sentido absoluto el principio de diferencia. O sea, uno puede tomar el principio de diferencia como, bueno, más o menos una guía falible o una norma falible a aplicarla a los entes de nuestra experiencia, porque sí, en general nos encontramos que una diferencia en el efecto se explica por referencia a una diferencia en la causa. Pero no lo vas a poder tomar como un principio absoluto porque tendrías que negar la libertad, tendrías que negar la causalidad indeterminista
y luego porque, bueno, porque sabes que una vez has llegado al teísmo clásico, el Dios del teísmo clásico es puro acto y por tanto, siendo puro acto, nos puede generar efectos sin necesidad de cambiar nada en sí mismo, ¿no? Pero bueno, no sé cómo lo veis vosotros este tema del colapso modal, pero, o sea, yo estoy muy convencido de que esa solución es definitiva, vamos, o sea, es definitiva. No hay posibilidad de mantener el argumento del colapso modal sin que termine afectando también a el naturalista que mantiene una relación, que mantiene la existencia de una primera causa, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces, si os parece, tiramos para atrás y escuchamos otra vez la parte del conocimiento, porque luego todos los argumentos que él da a priori partiendo del conocimiento divino, yo creo que caen en una equivocidad entre dos sentidos de la palabra conocimiento, ¿vale? Que esto al final, bueno, pues sin más, porque cuando nosotros hablamos del conocimiento de algo, el conocimiento que algo tiene, lo que algo conoce y tal, pues hay ahí cierta ambigüedad, ¿vale? Y la ambigüedad está entre dos sentidos. Cuando nos referimos a... Bueno, espera, voy a ponerlo para que lo escuchemos primero y entonces voy a ver. Si Dios es idéntico en todos los mundos posibles y Dios es su conocimiento, entonces Dios conoce lo mismo en todos los mundos posibles. Así que si en un mundo posible Dios conoce que yo hoy he comido macarrones, entonces Dios conoce eso mismo en todos los mundos posibles, lo cual implica que solo hay un mundo posible, es decir, el mundo en el que yo he comido macarrones. Este, Vale, entonces, ¿cuáles creo que yo que son como los dos sentidos de la palabra conocimiento que entran en juego en este argumento y gracias a la equivocidad hacen que le dan una apariencia de argumento sólido, ¿no? Son dos sentidos. Primero, nosotros podemos entender por conocimiento, el conocimiento de Dios, el conocimiento de divino, aquello por medio de lo cual Dios conoce las cosas. Y aquello por medio de lo cual Dios conoce las cosas es su propia esencia, es su propio ser, es su propio acto, es Dios mismo, ¿vale? Al menos en el teísmo clásico, obviamente. Entonces, eso es un primer sentido. Entonces, en este sentido, Dios es su propio conocimiento, efectivamente, porque Dios es idéntico con ese acto por medio del cual conoce. Y en ese sentido, el conocimiento de Dios es idéntico en todos los mundos posibles, porque efectivamente, dada la simplicidad divina, la inmutabilidad, etcétera, etcétera, aquello por medio de lo cual Dios conoce es lo mismo en todos los mundos posibles. ¿Qué pasa? Que hay otro sentido de la palabra. Entonces, por el conocimiento de Dios, yo me puedo estar refiriendo no a aquello por medio de lo cual Dios conoce, sino a aquello que Dios conoce. Y el conocimiento de Dios en este segundo sentido no es idéntico con Dios en el teísmo clásico, ¿vale? No es idéntico con Dios en el teísmo clásico. Porque el conocimiento en ese sentido, igual que lo es en general, es extrínseco. Tiene un carácter extrínseco, ¿sí? ¿Por qué? O sea, el conocimiento en general siempre es extrínseco. Y esto se puede ver muy fácil porque yo puedo cambiar tu conocimiento, tu estado de conocimiento, sin cambiar nada intrínseco a ti. Por ejemplo, pongamos que tú miras por la ventana, ves un árbol, ¿vale? Formas la creencia de que afuera hay un árbol y como esa creencia es verdadera y está justificada, sabes que fuera hay un árbol, ¿vale? Tienes conocimiento de que afuera hay un árbol. Pero ahora yo voy y sin que tú lo veas, talo el árbol, me lo llevo, lo quemo, no sé qué, ¿vale? Ahora tú ya no sabes que hay un árbol, porque ya no se cumple la condición de que esa creencia sea verdadera. Sigues teniendo la misma creencia de que afuera hay un árbol, pero ya no es verdadera. Por tanto, no sabes que hay un árbol. Entonces, pero yo no he cambiado nada intrínseco tuyo. Lo único que he cambiado es el árbol. He quitado el árbol de fuera. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento en sí es extrínseco. ¿Por qué? Porque de algún modo, o sea, es parcialmente intrínseco porque tiene que ver con cosas que se dan en nosotros, pero también es parcialmente extrínseco porque tiene que ver con lo que se da fuera. Pero si algo es parcialmente intrínseco y extrínseco, es extrínseco, ¿sí? En el sentido propio. Todo esto para decir que el conocimiento, la expresión, el conocimiento de Dios, en el sentido no de aquello por medio de lo cual Dios conoce, que eso sí es intrínseco a Dios, sino en el sentido de aquello que Dios conoce, eso es extrínseco y eso no tiene por qué ser idéntico en todos los mundos posibles. Ahora, hola, ¿qué tal? Un pequeño inciso, estaba editando y bueno, he encontrado una manera mejor de poner el mismo punto, ¿ok? La idea es que la expresión el conocimiento de Pepito se puede interpretar de dos maneras. Podemos hacer primero una interpretación ontológica y en ese sentido el conocimiento de Pepito haría referencia pues a ese ítem que hay en Pepito por medio del cual conoce lo que conoce.
Segundo, podemos hacer una interpretación predicativa. Y en este sentido, hablar de el conocimiento de Pepito sería simplemente un atajo para hablar de la predicación o de la proposición Pepito conoce tal cosa. Ahora, aplicado a nuestro caso, el conocimiento de Dios, la expresión el conocimiento de Dios, según una interpretación ontológica, es simple, inmutable e idéntico en todos los mundos posibles. ¿Por qué? Porque aquello por medio de lo cual Dios conoce es Dios mismo, es su propio ser, su propia esencia. ¿Ok? En este sentido, es verdad lo que dice Aristarchus de que el conocimiento de Dios es idéntico con Dios mismo. Pero lo que Aristarchus dice de que el conocimiento de Dios es idéntico con Dios mismo no sería verdad según la interpretación predicativa en el teísmo clásico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque según la interpretación predicativa, el conocimiento de Dios, como atajo para referirnos a la proposición o la predicación, Dios conoce tal cosa, podría ser múltiple porque Dios conoce múltiples cosas, mutable porque conoce cosas que varían y distinto en cada mundo posible. En este segundo sentido, de hecho, como ya he explicado, el conocimiento, ¿vale? El de Dios y el de cualquier persona, es una propiedad extrínseca siempre, porque yo puedo cambiar el valor de verdad de la proposición Pepito conoce tal cosa sin cambiar nada intrínseco de Pepito. Ahora, para argumentar que todo esto que estoy diciendo es un problema y que Dios, por ejemplo, no puede realmente conocer cosas distintas en distintos mundos posibles por medio de un acto de conocimiento que se mantiene intrínsecamente idéntico en cada mundo posible, lo que se necesita es una tesis, una premisa adicional, la tesis que se conoce como el esencialismo de contenido, que el teísta clásico simplemente va a negar. Y esto es lo que explico a continuación en el directo, así que continúa disfrutando de un poquito de filosofía. Aquí en este argumento lo que hay implícito es una tesis que se llama, en inglés, content essentialism, ¿vale? Esencialismo de contenido, que básicamente es un principio paralelo al principio de diferencia, pero trasladado al caso del conocimiento. Y básicamente la idea es que el mismo acto de conocimiento no puede tener contenidos diferentes, por decirlo así. O voy a decirlo de maneras distintas. Con el mismo acto de conocimiento no se pueden conocer cosas distintas, ¿vale? Y esto, de nuevo, pues igual que el teísta clásico niega el principio de diferencia, lo que tiene que hacer el teísta clásico es negar el content essentialism, el esencialismo de contenido. Y va a decir que no, o sea, Dios puede conocer, por medio de un acto que es idéntico en todos los mundos posibles, conocer cosas distintas en distintos mundos posibles. ¿Cómo hace Dios esto? ¿Cómo lo tenemos que imaginar? ¿Cómo lo podemos pensar? Pues eso ya es otro tema. Pero que ahí no hay ninguna, propiamente hablando, imposibilidad metafísica, contradicción lógica, pues al menos eso es lo que tendría que demostrar realmente el que está planteando este argumento, ¿no? No simplemente darlo como por supuesto, como se da por supuesto aquí, ¿no? En este punto. Este principio sí lo aplicarías a aquello que no es Dios. Yo en principio sí, yo creo que sí, que es un principio plausible aplicarlo al conocimiento de las criaturas, aunque he visto por ahí algunas discusiones que todavía no he tenido tiempo de leer, de que incluso habría que negarlo para el conocimiento ordinario de las criaturas, ¿no? Pero sí, así a bote pronto, sí, de buenas a primeras, simplemente lo negaría en el caso de Dios, y creo que el teísta clásico lo tiene que negar porque es que se sigue del teísmo clásico y ya está, ¿no? Entonces, fijaos, porque también para que se vea un poquito cuál es la dialéctica, porque claro, o sea, esto es una cosa que dice mucho Graham Oppy, ¿vale? Graham Oppy dice que en el fondo no tiene mucho sentido discutir por medio de argumentos, ¿vale? Yo no estoy completamente de acuerdo con esto, pero os lo pongo de ejemplo para que se entienda un poquito de dónde vengo, ¿no? Él dice que no tiene mucho sentido discutir por medio de argumentos, porque si yo ya he pensado muy bien las implicaciones de mi teoría y tú me das un argumento para rechazar mi teoría, lo que va a pasar simplemente es que yo voy a rechazar de entrada una de las premisas que ya están dentro de tu argumento. Y lo mismo al revés. Entonces, por eso creo yo que el proyecto de argumentos a priori en contra de la existencia de Dios, este es uno de los problemas que se termina encontrando, que acaba apelando de manera implícita a principios o a premisas como el principio de diferencia o el esencialismo de contenido, que una vez tú llegas al teísmo clásico ves
que una implicación del teísmo clásico es que esos principios son falsos, ¿sí? Entonces, si yo tengo una justificación perfectamente legítima desde un punto de vista metafísico y filosófico a favor del teísmo clásico y alguien me presenta estos argumentos, yo lo que voy a hacer es simplemente rechazar esas premisas controvertidas que en el fondo son las que están en cuestión entre el teísta clásico y el no teísta clásico. No sé si se entiende, ¿no? O sea, sobre todo quiero como que quede claro que al final el teísta clásico, delante de estos argumentos, o sea que en el fondo estos argumentos no fuerzan al teísta clásico a abandonar el teísmo clásico y tampoco por sí mismos fuerzan a nadie a rechazar el teísmo clásico, sino que uno ante este tipo de argumentos siempre tiene dos opciones: rechazar el teísmo clásico o rechazar una de las premisas del argumento. De por sí, pues el teísta clásico, como ya tiene suficiente justificación desde un punto de vista filosófico a favor del teísmo clásico, lo que va a hacer es rechazar las premisas controvertidas que están implícitas en ese argumento y que muchas veces no se hacen explícitas, como en este caso el tema del content essentialism, y simplemente las va a rechazar. Y va a decir que eso no se aplica a Dios, que a lo mejor se aplica a las criaturas, pero no se aplica a Dios, porque Dios justamente es algo que es acto puro, que es puro ser, que es radicalmente distinto de las criaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues vamos a continuar y veréis que en el fondo, a partir de ahora, creo yo, todo el resto de argumentos que da son a partir del conocimiento y creo que se pueden resolver simplemente planteando el tema de esa distinción entre los dos sentidos de conocimiento, ¿no? Mi segundo argumento es que, en cualquier caso, un ser absolutamente simple no puede conocer una pluralidad de cosas. Esto es innegable si adoptamos la teoría aristotélica del conocimiento, según la cual, cuando conocemos, abstraemos las diversas formas de las cosas. El conocimiento de Dios tendría que ser absolutamente simple, porque recordemos que Dios es su propio... Entonces, aquí fijaos, vuelve otra vez a introducirse la ambigüedad con el uso de la palabra conocimiento. El conocimiento de Dios tiene que ser absolutamente simple en el sentido primero de aquello por medio de lo cual Dios conoce, efectivamente. Eso es absolutamente simple porque es Dios mismo. Pero aquello que Dios conoce no tiene por qué ser absolutamente simple. O sea, puede ser una pluralidad de cosas. Solamente se puede negar esto negando negando que se pueda conocer una pluralidad por medio de un único acto de conocimiento, por ejemplo, o por medio del conocimiento de una única cosa. Pero eso, de nuevo, es un principio implícito en el argumento que el teísta clásico simplemente va a negar. Sí, va a negar. Y en este caso sí que yo creo que incluso hay que negarlo para las criaturas, ¿no? Ahora, sí, cuando avance un poquito más lo podemos volver a comentar. Pero de nuevo vemos ese principio implícito en el argumento que el teísta clásico va a negar y ya está, simplemente, ¿no? Pero bueno, continuamos para dejar que termine de desarrollar el punto. Conocimiento, su conocer es su ser, como dicen Santo Tomás y San Anselmo. Y por lo tanto, si su conocer es su ser y su ser es absolutamente simple, pues claramente su conocer es absolutamente simple. Pero si ese conocimiento es absolutamente simple, entonces no puede contener diversas cosas. No puede... Entonces, de nuevo, o sea, ¿en qué sentido es verdad que el conocimiento divino no puede contener diversas cosas y en qué sentido es falso? O sea, es verdadero en el sentido de que en Dios no hay múltiples ítems como múltiples ideas separadas, múltiples actos de conocimiento, múltiples proposiciones, múltiples conceptos como ítems separados, ¿sí? Eso entraría en conflicto con la simplicidad divina. En ese sentido, en Dios lo único que hay es un único acto de conocimiento que es su mismo ser, su misma esencia, ¿no? Podríamos decir, en ese sentido, lo único que hay en Dios es una única idea, en ese sentido, ¿no? Claro, ¿esto significa que por medio de ese único acto de conocimiento Dios no pueda conocer una pluralidad de cosas? No. Eso es algo que tendría que argumentar el defensor de este argumento. Pero el problema de nuevo está en confundir dos sentidos en los que en los que hablamos de conocimiento, ¿no? Porque claro, es verdad, como dice Aristarchus, que el conocimiento de Dios no puede contener diversas cosas si lo entendemos en el sentido como de que dentro del conocimiento divino haya como distintos ítems. Pero si por contener diferentes conocimientos lo único que queremos decir es conocer, pues eso no se ha demostrado que sea imposible, ¿sí?
porque Dios podría conocer perfectamente una multiplicidad de cosas por medio de un único acto de conocimiento con el que se conoce principalmente a sí mismo. Y al final esto es lo que dice Santo Tomás. No sé si se ve un poquito por dónde voy. Puede contener la forma de una cosa que conoce y la forma de otra cosa, porque entonces sería compuesto. No sería absolutamente simple. Bien. Claro, en este sentido, es verdad lo que dice Aristarchus, pero de aquí no se sigue que Dios no pueda conocer las distintas formas, ¿sí? O sea, está claro que no las puede conocer como las conocemos nosotros en el sentido de teniendo como en la cabeza distintos ítems, distintas formas y tal. Eso está claro, ¿vale? Pero simplemente del hecho de que el conocimiento de Dios no pueda funcionar de esa manera, no se sigue que no pueda conocer las múltiples formas por medio de un único acto de conocimiento. Entonces, lo que os decía de que yo creo que es que, o sea, al final el principio que está implícito en esta argumentación es que no se puede conocer una pluralidad de cosas por medio de un único acto de conocimiento o por medio de conocer una única cosa completamente, ¿no? Y yo creo que eso directamente es falso para las criaturas también, ¿no? O sea, si uno se fija, yo qué sé, por poner un ejemplo, una analogía, o sea, por medio de un único acto de visión, yo me hago consciente de una pluralidad de cosas de un modo sensible, ¿no? Pero con un único acto de visión. No necesito tropecientos actos de visión. ¿Sí? Es un único acto de visión con el que yo abro los ojos y me hago consciente de una pluralidad de cosas. Y también me parece que con un único acto de conocimiento en el que podamos agotar perfectamente el objeto de conocimiento, también conoceríamos como sus distintas implicaciones, por ejemplo, ¿no? O sea, si alguien pudiera con un único acto de conocimiento aprender las distintas premisas de un argumento, con ese mismo acto de conocimiento conocería la conclusión, ¿no? Aquí ya es una cuestión de la distinta potencia intelectual que pueda tener el ser en cuestión. Claro, a mayor potencia intelectual, pues mayores cosas vas a poder conocer con un único acto de conocimiento. Y a menor, pues será al revés, ¿no? Claro, como en Dios estamos hablando de la máxima potencia intelectual de alguna manera, pues él simplemente conociendo, claro, lo que dice Santo Tomás, ¿no? O sea, Dios conociéndose perfectamente a sí mismo, esto lo va a comentar ahora también, lo vamos a comentar. Dios conociéndose perfectamente a sí mismo, conoce también las múltiples maneras en que puede ser participado. ¿Sí? Es decir, con el mismo acto de... O sea, en Dios solamente hay una única cosa que es Dios mismo, ¿no? Su ser, su esencia. Ya está. Ahora, esa misma cosa que es su ser es aquello por medio de lo cual Dios conoce todo lo demás. Entonces, con su ser se conoce a sí mismo y conociéndose a sí mismo, conoce todas las demás cosas en tanto que imitaciones suyas, ¿no? En tanto que participaciones, ¿no? Porque conoce su propia esencia como participable también. Pero bueno, vamos a continuar un poquito. No sé si esto queda muy claro porque yo entiendo que toda esta parte del conocimiento es un poco más compleja de entender, pero sí que estoy muy convencido de que la clave está en distinguir esos dos sentidos de conocimiento que os decía. El conocimiento divino entendido en cómo aquello por medio de lo cual Dios conoce y el conocimiento divino entendido como aquello que Dios conoce. ¿Sí? Y que por tanto solamente imponiéndole al teísta clásico el principio de que solamente se pueden conocer cosas plurales por medio de actos de conocimiento, por medio de una pluralidad de actos de conocimiento, solamente entonces puede el argumento funcionar. Pero claro, el teísta clásico no tiene por qué aceptar ese principio directamente, ¿no? Por supuesto, mi oponente podrá decir que Dios no conoce de ese modo y que la teoría aristotélica del conocimiento no le es aplicable, porque Dios no conoce de forma perceptiva como ser impasible que es. Dios lo conoce todo a través de conocerse perfectamente a sí mismo. Frente a esto, lo primero que debo decir es que no se puede conocer algo plural y complejo a través del conocimiento exclusivo de lo absolutamente simple. Un ejemplo bastante... Vale, y aquí es donde se hace explícito ese principio, ¿vale? Pero yo creo que la defensa que da de ese principio es un poco insuficiente en este punto. Ahora lo vamos a poner, pero él intenta justificarla por medio de un ejemplo y yo creo que el ejemplo falla ya de entrada, ¿no? Vamos a verlo exactamente. Bastante fácil para ilustrar esto sería el de alguien que intente conocer lo que ha sucedido en un momento del pasado a través de una fotografía de ese momento. Si la fotografía tiene una buena resolución, al tener montones de píxeles, muchísimos píxeles distintos, nos puede dar mucha información sobre ese momento del pasado.
Tal vez podemos distinguir a personas, árboles, animales e incluso los detalles de cada una de esas cosas. Pero si bajamos la resolución de la fotografía, reduciendo el número de píxeles, cada vez podremos obtener menos información sobre ese momento del pasado con la fotografía. Hasta el punto en que si simplificamos la fotografía al máximo, dejándola en un único píxel, de un único color, entonces la información que obtenemos es prácticamente nula. Este ejemplo ilustra el absurdo que plantea el teísta clásico, el absurdo de que Dios pueda conocer la pluralidad a través de conocer lo absolutamente simple. Dios estaría intentando conocer la pluralidad de cosas de la realidad a través de mirar esa fotografía que solo tiene un píxel, que no tiene información plural y diversa. Vale, y entonces yo aquí creo que el problema está en confundir o en partir de la impresión de que la simplicidad de Dios, o sea, de que lo más análogo a la simplicidad divina es la simplicidad de una fotografía con un único píxel, ¿no? Claro, aquí es el problema, ¿no? Obviamente. Uno no puede conocer una pluralidad de cosas a partir de algo simple, en el sentido en que es simple la fotografía, ¿sí? Pero es que el sentido en el que es simple la fotografía no es el mismo sentido en el que Dios es simple, ¿no? O sea, la simplicidad de Dios lo que hace en el teísmo clásico es que Dios sea en sí mismo exuberante, de alguna manera, ¿no? Sea completamente exuberante porque es el ser puro e ilimitado, ¿no? Esa simplicidad hace que su ser sea puro e ilimitado. La simplicidad de la fotografía es como en otro eje completamente distinto, ¿no? Por eso, por ejemplo, Santo Tomás, no sé dónde lo tenía que buscar, pero lo que dice es que las criaturas, al menos en el caso de las criaturas materiales, ¿sí?, se asemejan más a Dios cuanto más complejas son, no cuanto más simples son, ¿sí?, sino cuanto más complejas son. Los seres compuestos, al menos los seres materiales, alcanzan esa misma riqueza de la simplicidad divina, no por la vía de eliminar su complejidad, sino por la vía de ser cada vez más y más complejos, ¿sí? O sea, en este sentido, un ser humano está más cerca, entre comillas, ¿vale?, todo lo cerca que puedas estar de algo que está infinitamente lejos de ti, pero está más cerca de Dios que una piedra. Entonces, yo creo que el error aquí de utilizar este ejemplo es partir de la impresión de que el eje de simplicidad que es análogo con la simplicidad divina es como ese de la fotografía, ¿no? Claro, una vez quitamos ese ejemplo por inadecuado, ¿sí?, por realmente no estar dando en el clavo con lo que el teísta clásico quiere decir cuando Dios se conoce a sí mismo como algo absolutamente simple, pues lo único que nos queda es el principio de que no se puede conocer una pluralidad de cosas conociendo una cosa absolutamente simple, simplemente afirmado sin justificación, porque la única justificación que se ha dado es un ejemplo que no termina de ser adecuado. Bien, porque, insisto, Dios se conoce a sí mismo y ese él mismo es totalmente simple, no contiene información variada. De acuerdo. Como digo, lo absolutamente simple no puede conocer, no puede en ningún modo, por sí mismo, dar información compleja. Así que es imposible que Dios lo conozca todo de esta manera. Frente a esto, no servirían argumentos como que Dios conoce todo porque conoce las múltiples maneras en las que su esencia puede ser participada o imitada al estilo platónico, porque al ser absolutamente simple, su esencia no puede ser participada de múltiples maneras, en tanto que no hay en esa esencia aspectos distintos que se puedan imitar en mayor o menor medida. Y tampoco serviría... Claro, y aquí yo creo que lo tendría que explicar un poco más, porque yo creo que parte de una comprensión quizás un poquito demasiado literal o material de lo que sería la participación. Pero si uno entiende la participación como poseer de modo limitado y recibido algo que otro posee de modo ilimitado y per se, ¿sí?, pues ¿por qué no podríamos participar de la esencia divina? Por el simple hecho de ser de un modo limitado, estamos participando de la esencia divina, porque poseemos de modo limitado y recibido, el ser, algo que Dios posee de modo ilimitado e incausado, ¿no? O sea, como que no necesita haber aspectos distintos en Dios para poder participar de la esencia divina, de alguna manera, ¿no?, para poder tener una relación de participación con la esencia divina. Simplemente tiene que haber una relación de ilimitado a limitado o de incausado a recibido, ¿no?, de alguna manera. Un ejemplo que me gusta mucho como para ilustrar la idea de la participación
son cosas como la alegría, ¿no? O sea, supongamos que tú tienes un amigo que pues recibe una muy buena noticia y se alegra. Entonces te la cuenta y tú te alegras por él, ¿no? O sea, tú estás participando de su alegría de alguna manera. ¿Por qué? Porque tienes de un modo recibido lo que él tiene de modo per se, ¿sí? Lo que él tiene, o sea, no propiamente por esencia, ¿no? Porque no es, no es que sea alegre por esencia, sino que en él está el origen de esa alegría, pero tú la tienes de modo recibido, participado, porque participas de su alegría, ¿no? De hecho, si él dejase de estar alegre, pues tú dejarías de estar alegre también, ¿no? Porque no tenías esa alegría por ti mismo, sino participada, o sea, tenías esa alegría porque la tenía el otro, ¿no? Argumentar que Dios lo conoce todo porque es la causa de todo, alegando que se pueden conocer las cosas a través de conocer perfectamente sus causas. ¿Por qué? ¿Por qué no serviría este argumento tampoco? Porque esto nos volvería a llevar al problema del colapso modal. Es decir, para que tuviera un mínimo sentido afirmar que Dios lo conoce todo porque se conoce a sí mismo como causa de todo, habría que defender que Dios es una causa necesaria, es una causa determinística de todo. Y habría que abrazar el fatalismo. Si Dios puede saber que yo voy a comer macarrones simplemente conociendo su propia esencia simple, entonces esa esencia suya implica que yo voy a comer macarrones. De lo contrario, no podría conocerlo a través de conocer su esencia. Bien, mi tercer y último argumento es del filósofo Norman Kretschmann, aunque también he podido observar que lo comparte el doctor William Lane Craig. Este argumento plantea una incompatibilidad entre la omnisciencia de Dios y su inmutabilidad. Si asumimos una teoría A del tiempo, entonces asumimos que el devenir temporal es una característica objetiva de la realidad y que por lo tanto hay un presente, un ahora absolutamente real. Pero claro, el contenido del ahora es dinámico. Por ejemplo, ahora no existe Napoleón Bonaparte, pero hubo un momento en los siglos XVIII y XIX en el que sí que existía Napoleón Bonaparte. O, por ejemplo, ahora sí que existe Shakira, pero hubo un momento en el pasado en el que objetivamente no existía Shakira. El problema es que si Dios es inmutable, entonces su conocimiento no puede actualizarse. Yo tengo el conocimiento de que la afirmación Shakira. Y aquí otra vez, depende de lo que entendamos por conocimiento, eso será verdad o no será verdad, ¿sí? Pero bueno, voy a dejar que termine para plantear otra vez lo mismo. Existe ahora, es verdad, pero esa afirmación no siempre ha sido verdad. Así que si Dios sabe todo aquello que es verdad, todo aquello que es real, entonces Dios tendría que tener el conocimiento verdadero y objetivo de que Shakira existe ahora, porque es una verdad. Y el teísta clásico lo que dice es que el conocimiento divino es inmutable. Todo en Dios es inmutable. Así que aquí el teísta clásico. El conocimiento divino, en el sentido de aquello por medio de lo cual Dios conoce, es inmutable, porque aquello por medio de lo cual Dios conoce es el mismo Dios, ¿sí? Pero el conocimiento divino, en el sentido de el contenido, en el sentido de aquello que Dios conoce, no es inmutable, porque eso es extrínseco a Dios, como he explicado antes, que todo conocimiento es extrínseco. Entonces, el conocimiento divino, en ese sentido, obviamente es mutable, porque cambia a medida que van cambiando las otras cosas, ¿sí? Cambia con las otras cosas, pero eso no afecta al teísmo clásico, porque el teísmo clásico nunca, o sea, lo que está planteando es que Dios es intrínsecamente inmutable. O sea, lo que el teísmo clásico acepta que las propiedades extrínsecas de Dios pueden ir cambiando, ¿sí? Pero el conocimiento en el sentido de aquello que Dios conoce es una propiedad extrínseca de Dios porque depende de algo que no sea Dios, ¿sí? En parte, depende parcialmente de algo que no sea Dios. Pero el conocimiento divino en el sentido de aquello por medio de lo cual Dios conoce, eso sí es inmutable, porque eso es Dios mismo, ¿no? Pero de nuevo vemos esa distinción entre los dos sentidos de conocimiento que entran en juego en ese argumento, ¿no? Y que si tú los distingues puedes ver que no, que realmente al final es un problema de ambigüedad, ¿no? Y que realmente el principio que está haciendo el trabajo argumentativo es que no se pueden conocer cosas variantes con un acto de conocimiento que intrínsecamente no varía. Pero eso, pues el teísta clásico no lo va a aceptar. No lo voy a aceptar como teísta clásico, ¿sí?
Y no veo de qué manera se podría argumentar o demostrar que eso es falso, ¿sí? O sea, que eso es, que eso es efectivamente así. Simplemente lo voy a ver como una consecuencia de mi teoría y como mi teoría está lo suficientemente justificada, pues lo voy a aceptar y ya está. ¿Sí? Tiene un problema. Si Dios tiene el conocimiento de que Shakira existe ahora, entonces en el siglo XVII ese conocimiento de Dios era falso. Si Dios tiene el conocimiento de que Shakira no existe ahora, entonces en el siglo XVII ese conocimiento era verdadero, pero ahora mismo es falso. Entonces, si Dios, en cambio, como tercera opción, si Dios ha pasado de tener el conocimiento Shakira no existe ahora, a tener el conocimiento Shakira existe ahora, entonces el conocimiento divino ha cambiado, ha mutado. De nuevo, el conocimiento divino en el sentido de aquello que Dios conoce ha mutado. ¿Sí? El conocimiento divino en el sentido de aquello por medio de lo cual Dios conoce no ha mutado. ¿Por qué? Porque aquello por medio de lo cual Dios conoce es Dios mismo y eso es inmutable. ¿Sí? Pero aquello que Dios conoce, eso es algo extrínseco, es una propiedad extrínseca de Dios. Entonces, depende de cómo estemos entendiendo conocimiento. ¿Lo estamos entendiendo en el sentido intrínseco, como aquello por medio de lo cual Dios conoce? ¿O lo estamos entendiendo como una propiedad extrínseca, como es el conocimiento en general, como he argumentado antes? En el sentido de aquello que Dios conoce. Si lo estamos entendiendo en este segundo sentido, pues sí, el conocimiento de Dios es mutable, pero eso no entra en contradicción con ninguna propuesta, con ninguna tesis del teísmo clásico, porque es una mutabilidad de propiedades extrínsecas, ¿sí? Del conocimiento entendido como una propiedad extrínseca. Y el teísmo clásico nunca ha negado eso, nunca ha negado ese punto. Pero no, y en cambio no es una mutación de propiedades intrínsecas, que eso sí que es lo que el teísmo clásico niega. ¿Sí? Como mínimo no se ha demostrado. Para demostrarlo habría que demostrar el principio implícito de que no se puede no se pueden conocer cosas variables por medio de algo, por medio de un acto de conocimiento que intrínsecamente no varía. ¿Sí? Y eso de nuevo nos lleva al esencialismo de contenido que mencionábamos antes. ¿Vale? Por lo tanto, Dios no sería inmutable, ¿no? Sería falsa la existencia de ese atributo divino o que Dios posea ese atributo divino. Bien, adelantándome a una posible réplica y ya acabando, aclaro que contra este último argumento que he presentado, no sirve de nada alegar que Dios simplemente tiene el conocimiento eterno, inmutable y simultáneo de todas las verdades y tiene como conocimiento eterno e inmutable que Shakira existirá entre una fecha X y una fecha Y. Y que ese conocimiento que tiene de forma eterna, pues simplemente ya le da toda la información que ha de tener. Eso no resuelve el problema. Porque aquí yo creo que habría que hacer un matiz. O sea, eso resuelve el problema al precio de negar la teoría del tiempo, que es una opción abierta al teísta. ¿Vale? Es una opción abierta al teísta, abrazar la teoría B del tiempo. Lo único que Aristarchus, también de modo legítimo, ha planteado el argumento partiendo ya de la teoría A. ¿Vale? Pero sí, o sea, simplemente hacer ese matiz. Este argumento lo que plantea es que lo que Dios no sabe ni puede saber, siendo inmutable, es si ese lapso de tiempo, que es la vida de Shakira, se corresponde con el ahora, con el presente. Porque, insisto, en la teoría A del tiempo, el fluir temporal y por lo tanto el ahora es objetivamente real. Y si Dios no conoce la manera en la que las cosas están relacionadas con el ahora, entonces Dios no lo conoce todo, no conoce todo lo que es real. Último minuto. De hecho, esto implica que Dios ni siquiera conozca cosas, no conoce cosas que sí que conocemos los seres humanos, lo cual parece bastante absurdo, que nosotros conozcamos cosas que Dios desconoce. Sí, o sea, de nuevo, esto bajo el supuesto de la teoría A. ¿Sí? Entonces, el teísta clásico que quisiera tirar por esta línea, lo que tiene que hacer es negar la teoría A y aceptar la teoría B. Y ya está. La teoría B, o sea, para que se entienda el que no domine este tema, la teoría A lo que está diciendo es que el fluir del tiempo es
un fenómeno real y objetivo del mundo, que solamente existe el presente, ¿no? El presente continuo. La teoría B lo que dice es que el fluir del tiempo es un fenómeno subjetivo de la conciencia, por ejemplo, y que ahí en la realidad lo que se da es como un bloque tetradimensional en el que lo que nosotros llamamos pasado, presente y futuro tienen el mismo estatuto ontológico. ¿Vale? Tampoco creo que sirva de nada alegar que, por ejemplo, algo que he visto en la Suma Teológica de Santo Tomás, no serviría de nada alegar que Dios no conoce de forma proposicional, porque no creo que este argumento esté asumiendo tal cosa. Yo creo que sí. Yo creo que este argumento, en el fondo, si tú lo lees de Kreutzmann y en otros autores, se ve que está como planteado en términos proposicionales, como que Dios primero se forma la proposición de ahora está pasando esto, luego se forma la proposición de ahora está pasando esto otro, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si Dios, como yo decía, no conoce por medio de proposiciones que van variando, ¿sí? Sino que conoce por medio de un acto que es simple e inmutable, entonces no se sigue eso, no se sigue el argumento, a menos que uno entre de nuevo a demostrar, que no sé cómo se puede hacer, que es literalmente imposible para Dios incluso conocer algo que varía por medio de un acto que no varía. O sea, yo creo que también estos argumentos del conocimiento es muy fácil que caigan en una especie como de antropomorfismo, de imaginarse, no estoy diciendo que esto lo esté haciendo Aristarchus, pero de imaginarse como el conocimiento divino al modelo del conocimiento humano, como si Dios se representa mentalmente, se forma imágenes mentales, se forma pensamientos y tal, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir con cuidado con eso. Cuando Santo Tomás lo que dice es que no, Dios no conoce proposicionalmente, no conoce formándose proposiciones en la cabeza, por decirlo así, como conocemos nosotros. Eso es como para remarcar que el conocimiento de Dios no se puede modelar al estilo exacto del conocimiento humano, ¿no? Pero bueno. Es cierto que yo me veo obligado a expresar las verdades como proposiciones, porque tengo que usar el lenguaje para comunicarme con vosotros. Pero eso no implica que este argumento asuma que Dios deba conocer proposicionalmente. Lo que este argumento dice es que Dios no conoce el modo en el que las cosas reales están relacionadas con el ahora absoluto, el ahora real, el presente temporal, y que no lo puede conocer. Porque esas relaciones entre las cosas reales y el presente son dinámicas, son cambiantes. No lo podría conocer si su mente es inmutable y no cambiante. Y aquí es donde se hace explícito ese principio que yo de lo que ha dicho no veo que realmente se haya justificado suficientemente, y creo que el teísta clásico simplemente está en su derecho de decir no, sí que se puede, Dios lo hace y punto, ¿sabes? O sea, se puede metafísicamente, desde un punto de vista de posibilidad metafísica, conocer lo variable, ¿sí? Por medio de un acto que no varía. ¿Es difícil de entender? Sí. ¿Es difícil de imaginar? Sí. ¿Es difícil de concebir? Sí. Pero como tantas otras cosas del mundo, por ejemplo, yo que sé, hay un huevo de cosas que son muy difíciles de concebir de la mecánica cuántica, pero que asumimos como ciertas porque tenemos suficiente evidencia a su favor, ¿no? Entonces, el teísta clásico tiene, desde su punto de vista, suficiente evidencia a favor del teísmo clásico. Es lo más esperable del mundo que el teísmo clásico tenga consecuencias contraintuitivas porque nuestras intuiciones se han formado a partir de las criaturas, a partir de cosas que son composiciones de acto y potencia, etcétera, etcétera, materia y forma y tal, y las estamos ahora intentando aplicar a algo que hemos descubierto que es acto puro sin mezcla de potencia. Por tanto, al teísta clásico no le sorprende que muchas de esas intuiciones, como el principio de diferencia, el esencialismo de contenido, etcétera, etcétera, no se puedan aplicar tal cual a Dios, ¿no? Sino que es lo esperable, porque estamos llegando como a los límites del conocimiento, ¿no? A los límites de nuestro intelecto, al objeto más alto que se puede aprender, ¿no?